Buenos días a todos, agradeciendo aquí al Padre amado, Padre lleno de bendición. Te pido por esta clase, los que vamos a estar aquí, los que no pudieron estar presentes. Ilumina por favor a Rafael, dale de tu sabiduría para que aprendamos cada día más de ti. Te pido bendigas a nuestras familias y bendigas a nuestros amigos. Amén. Padre nuestro que estás en el Estás en el cielo, cielo, santificado sea tu nombre. venga Venga a nosotros tu reino. hágase Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos a hoy nuestro pan de cada día. nosotros, Perdona nuestras ofensas, como como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos a nosotros. dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Salve María, llena eres de Dios te gracia, Señor contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Padre Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como como era en en el un principio, ahora y siempre, principio, por los siglos de los siglos. Amén. El Evangelio de este domingo es Mateo 20, del 1 al 16. Y va a decir aquí: en aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía a otros que estaban en la plaza y les dijo: ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña dijo a su administrador: llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario diciéndole: esos que llegaron al último solo trabajaron una hora y sin embargo les pagan lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos: amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso nos quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle a cada uno, al que llegó el último, lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra de Dios. Gloria a ti. Acuérdense que es una parábola, o sea, que es una historieta que hace Jesucristo para dar una enseñanza. O sea, él está haciendo el cuento, la parábola, y entonces saca una conclusión, una enseñanza. Aquí lo que hay que tener primero que nada la idea de que quién es Dios y quiénes somos nosotros. Dios tiene una forma de actuar, nosotros a veces tenemos otra forma de actuar distinta. O sea que interpretamos las cosas de una forma distinta a lo que Dios piensa. Es una cosa interesante lo que decía San Agustín. Dice: nosotros damos culto a Dios y Dios nos cultiva a nosotros. ¿Qué quiere decir que nos cultiva? Dice: Jesús arranca de nosotros, de nuestros corazones, la mala hierba. ¿Qué es la mala hierba? La envidia, la pereza, el juicio hacia los demás. Entre paréntesis, chisme. Chisme quiere decir en griego escisión. El que se alimenta del chisme crea la división.
Hace crecer entonces la buena hierba. Deseo de trabajar por el reino, que es el servicio dentro de la comunidad. Preocupación por el bien de los demás. Y alegría por la salvación del prójimo. El reino de Dios no se compra, es gratis. Y el Señor de los reinos, del reino de Dios, llama a cada uno según Él lo quiere llamar. Por lo tanto, Dios está cerca de aquel que lo invoca. Ese es el Salmo 144 que está ahí. En la última frase es, muy cerca está el Señor de quien lo invoca. De manera que le pagó lo mismo a los que trabajaron desde por la mañana hasta los que llamó al mediodía, los que a media tarde, a media mañana, al mediodía, a media tarde, incluso a los que llamó a la hora en que el sol se estaba poniendo. Y a todos les pagó un denario. Un denario quiere decir lo que ganaba una persona en un día de trabajo. Ese era el precio. Y sin embargo, los que empezaron desde por la mañana empezaron a protestar y decir, ¿cómo les pagas a esto? Lo mismo que a nosotros. Sí. Y entonces le dijo él, yo no quedé contigo en pagarte un denario y es lo que te estoy pagando. ¿Por qué te disgusta porque le pague al que llegó a última hora un denario también? ¿O es que me estás reprochando a mí que yo sea bueno con las demás personas? No sé si ustedes se han fijado donde hay un Home Depot, esa tienda. Ahí hay gente que está, hombres que están esperando que los contraten para poder trabajar. ¿Ustedes han visto las caras que tienen ellos cuando uno pasa a las 12 del día y todavía no han encontrado a nadie que los contrate? ¿Quién pasa más? ¿Quién sufre más? Aquel que está trabajando desde por la mañana, pero está seguro que va a tener un jornal, o aquel que no tiene dinero y en ese momento es un denario, es la comida de su familia, de manera que si nadie lo contrata, va a llegar a su casa y no tiene que darle comida a nadie. ¿Quién sufre más? ¿El trabajo duro o aquel que está esperando y no le llega alguien que lo contrate para poder trabajar y tener un denario para llevar a su casa y en ese momento darle comida a la familia que tiene allí? Es horrible. Es sufrimiento igual. Por lo tanto, el Señor tiene unos pensamientos distintos. Yo no puedo sentirme mal porque una persona que al final de su vida es cuando se convierte. ¿Qué pasó con Dimas? El buen ladrón que fue crucificado junto a Jesucristo. Ese era un bandido. Estaba condenado a muerte porque esa era la cruz, era la forma de condenar a muerte a un bandido. Jesucristo era inocente y lo condenaron a la muerte en la cruz. Pero Dimas era un bandido y sin embargo invocó al Señor. Lo que dice el Salmo. El Señor está cerca de aquel que lo invoca. Y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Esa es la invocación. Acuérdate de mí. Y el Señor le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Se salvó. Me voy yo a disgustar porque Dimas, que fue un bandido en toda su vida y al final de su vida, cuando ya estaba muriéndose, se convirtió. ¿O me voy a dar alegría porque una persona más entró en el reino de los cielos? El orgullo de los que llevamos tiempo en la iglesia, hay que bajarlo. Hay que alegrarse por aquel que se convierte. No importa en qué momento de su vida. El Señor, porque los judíos, la mentalidad de los judíos era, y por eso viene la parábola, es que yo puedo comprar el reino de Dios. De manera que si yo hago una obra buena, Dios me tiene que pagar a mí por lo que yo he hecho. Por eso entonces ellos dicen,
si yo he hecho tantas cosas por Dios, a mí me tienen que pagar más, que es lo que pedían los que entraron desde el principio, que le pagaran más. Pero el Señor había dicho contrato contigo de un denario. O sea, el reino de Dios es la mismo para todo el mundo. No importa cuándo fuiste llamado al reino, cuándo fuiste llamado a servir, no importa. Si cuando eras desde niño o cuando estás en la media edad la media parte de tu estatura, de tu familia, de tu edad, o cuando estás al final, lo importante es que llegues al reino. Y eso es lo que nos tiene que alegrar a todos nosotros. Bajarnos del orgullo de decir, yo no, yo tengo más que tú porque yo estoy aquí desde hace 40 años. No, todo el mundo es bienvenido y tenemos que alegrarnos de que esa persona se convierta en un momento determinado de su vida, no importa si es a los 30 años o a los 40 o a los 60 años, siempre nos va a dar una alegría y todos vamos a recibir la misma paga. En la parábola es un denario, en la práctica es el reino de Dios. El reino de Dios no se compra, es gratis. Y el amor de Dios es infinito, no tiene precio. Se distribuye constantemente y está precisamente muy cerca, está el Señor de los que lo invocan, de los que lo invocan. Esa es la importancia. Si tú invocas al Señor, el Señor va a estar al lado tuyo y el Señor te va a dar precisamente la entrada en el reino de Dios. Por lo tanto, ese prurito de decir, no, es que yo llevo aquí desde hace 50 años y tú llegaste ahora. Sí, pero no importa. El Señor lo llamó en ese momento y él tiene derecho a recibir también el denario, entre comillas, participar en el reino de Dios. Por eso tenemos que ser magnánimos, tenemos que ser acogedores, tenemos que alegrarnos de que una persona, después que ha llevado una vida un poco tormentosa, cambie su mentalidad, la metanoia, que es el cambio de mentalidad, la forma de pensar y la forma de actuar, y esté convertido y forme parte del reino de Dios. Eso yo lo veo constantemente con los que han vivido en la adicción a la droga, como al convertirse cambia completamente la forma de pensar, la forma de actuar. Y me alegro, porque a lo mejor llevan ya 40 años en eso, pero el Señor, ellos han aceptado y han suplicado al Señor que los transforme. Y eso para mí es motivo de alegría, porque nosotros rendimos culto a Dios, pero el Señor, acuérdense de eso que dice San Agustín, el Señor nos cultiva a nosotros y arranca lo malo para sembrar lo bueno. Y se manifiesta en las acciones que tenga la persona en un momento determinado. Esa es una parte muy importante. La primera lectura es de Isaías. Isaías 55, del 6 al 9. Busquen al Señor mientras lo pueden encontrar. Invóquenlo mientras está cerca, que el malvado abandone su camino y el criminal sus planes. Que regrese al Señor y Él tendrá piedad. Este es el caso de Limas, por ejemplo. Regresó al Señor y dijo, acuérdate de mí, Señor. A nuestro Dios que es rico en perdón. El amor de Dios es infinito. Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes. Está hablando del Señor. Sus caminos no son mis caminos, dice el Señor. Porque así como aventajan los cielos a la tierra, así aventajan mis caminos a los de ustedes. Y mis pensamientos a sus pensamientos. Por eso yo bendeciré al Señor eternamente. Esa es la antífona del Salmo 144. O sea que nosotros vamos caminando en la presencia del Señor. Esto, por tanto, pues, hay una comparación con la del
la parábola del hijo pródigo. ¿Qué pasó con el hermano que se quedó en la casa del padre? El menor rechazó y se fue de la casa y vivió una vida tormentosa, pero al final decidió levantarse y regresar a la casa del padre. ¿Y el padre cómo lo recibió? Con un abrazo. Este es mi hijo amado, que estaba muerto, pero ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo he encontrado de nuevo. ¿Cómo reaccionó el hermano mayor? Con una dureza tremenda. ¿Cómo es posible que tú aceptes a ese hermano que derrochó el dinero con prostitutas, con mala vida, etcétera, y ahora lo recibes así? Y entonces el padre le dijo, hijo mío, todo lo mío es tuyo porque tú siempre has estado a mi lado. Pero ese hermano tuyo estaba perdido y lo he encontrado de nuevo. Estaba muerto y ha vuelto a la vida. Por lo tanto, alegrémonos de que ha regresado y demos una fiesta, un banquete. Ahí está la diferencia entre cuando nosotros llevamos tiempo y viene una persona que se convierte al final de su vida o en la mediación de su edad. Yo no soy superior a ella. Yo me alegro que esa persona haya cambiado, que se haya transformado, porque el Señor ha actuado en ella, porque ella se ha acercado al Señor y el Señor siempre está cerca de aquellos que lo invocan. En un momento determinado lo invocó y el Señor actuó y el Señor actuó y regala su reino a aquel que se acerca a Él. El reino de Dios no tiene precio. El reino de Dios es gratis y Dios lo da de acuerdo como Él ve a la persona en el momento en que lo invoca a Él y se acerca a Él. En ese momento todos tenemos el mismo pago, el reino de Dios. Nadie va a recibir 2 denarios, 3 denarios o 4 denarios. El denario representa el reino de Dios. Todos vamos a recibir la misma paga, tanto los que vinieron por la mañana temprano como los que vinieron al caer de la tarde cuando el sol se está poniendo. Todos vamos a recibir lo mismo. Por eso Él hace ver a aquellos que recibieron un denario y vinieron desde por la mañana, que soportaron el calor del día y trabajando, cuando reclaman, el Señor les va a decir, el dueño de la viña les va a decir, pero yo no quedé con ustedes en pagarle un denario. ¿Por qué ustedes tienen envidia ahora de aquellos que vinieron a última hora y recibieron lo mismo? ¿O es que ustedes me están reclamando a mí que yo sea bueno con estas personas? Yo les estoy pagando a ustedes un denario. Yo no les estoy quitando nada a ustedes. Yo quedé con ustedes en pagarle un denario. Y a ellos les pago un denario porque quiero ser generoso con ellos. Voy a tener yo envidia. Me van a reclamarle a Dios el hecho de que yo sea bueno con ellos. Ahí está la parte interesante. El Señor es misterioso el amor de Dios, pero es infinito. Y el amor de Dios siempre, la fe crea la esperanza. Y todo el mundo está en un momento determinado en la esperanza de que Dios actúa en medio de nosotros. Y entonces nosotros sentimos la presencia del Señor cuando hacemos algo de acuerdo con las enseñanzas del reino. Ese es el pago que recibimos día a día. Vamos recibiendo las bendiciones del Señor en todo momento. El pago es el mismo. No es como los judíos que pensaban que yo puedo comprar el reino. Mientras más cosas yo haga, más pago tengo que tener. No, el pago es el mismo. No importa en qué momento. La esperanza no se pierde en momentos determinados, incluso al momento de morir. A lo mejor no te habías convertido, pero en el momento de morir, como le pasó a Dimas, te conviertes, recibes el sacramento de la unción de los enfermos y el Señor te acoge. Esa es la parte interesante.
lo que experimentó Santa Catalina de Siena cuando su hermano se suicidó. Eso ya lo he dicho otras veces, pero vuelvo a repetir ahora. Tirándose del puente al río. Ella pensaba, se habrá condenado en las oraciones que le hacía al Señor. La vida que llevaba fue horrible. Una desesperación hizo que cometiera suicidio tirándose del puente al río. Y el Señor le reveló que entre el puente y el río estaba yo. Por eso, incluso un suicida, si en el momento determinado dice, Señor, perdóname, el Señor lo va a coger en su reino. En la última hora, a la caída del sol, siempre en la esperanza de que el Señor pueda actuar en la vida de cualquier persona, por muy tormentosa que sea su vida, el Señor puede actuar y actúa. Y lo hemos visto en la vida práctica, cómo el Señor se mueve en medio de nosotros y está muy cerca de aquel que lo invoca en un momento determinado, y el Señor actúa sobre él, lo transforma y entra a formar parte del reino y gana un denario igual que tú has ganado. A lo mejor tú llevas 40 años sirviendo al Señor, pero el pago es el mismo, un denario. ¿Qué es lo que es un denario en la vida nuestra? El reino de Dios. Eso no tiene precio, es gratis. Y el Señor lo da para todo el mundo de acuerdo con sus actuaciones en la vida. Yo quisiera ahora que ustedes hicieran un comentario, porque este evangelio es corto, pero tiene una enseñanza muy grande. O sea, es la enseñanza esa precisamente del reino de Dios y la esperanza que tenemos que tener. Pueden participar ahora. Carlos, los micrófonos están abiertos para todo el mundo. Carlos. Pueden abrir los hermanos sus micrófonos y participar. Mientras tanto, Rafael, escuchando esta palabra, se me viene a la mente lo que el Señor dice en el versículo 4 de Mateo 20, del 1 al 16. En el versículo 4 el Señor dijo, les dijo, id también vosotros a mi viña, y yo, no, les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Entonces, se me viene a la mente que todos, de acuerdo con lo que hacemos en nuestra vida, podemos aspirar al reino de los cielos. Pero también se me viene a la mente cuando los apóstoles, la mamá de los apóstoles, Juan y el otro, ¿era Santiago? Santiago. Santiago. Los hijos de Zebedeo. Ajá. Entonces cuando la madre de los hijos de Zebedeo le dice al Señor que los hijos ocupen un puesto el uno a la derecha y el otro a la izquierda de donde él se iba a sentar. Entonces se me viene a la mente que en el cielo debe haber algo así como grados o distinciones, porque el Señor dice, no me corresponde a mí que ustedes se sienten uno a la izquierda y el otro a mi derecha, sino eso le corresponde a mi Padre. Pero observa que ella está actuando como judía, la madre. Uh-huh. Si estos te han servido más, tienen derecho a recibir más. Esa es la parte importante. O sea, esa es la mentalidad judía. Cada vez que yo hago algo bueno, el Señor me tiene que pagar a mí. Y entonces, lógicamente, ella le está pidiendo. Claro, si Juan y Santiago, sus hijos,
están contigo desde hace tiempo, lógicamente tienen derecho a estar más arriba que los demás. Ahora, el Señor le contesta, eso le corresponde a mi Padre. Yo sí creo que habrá gradaciones, pero todos vamos a estar de acuerdo, llenos completamente de lo que necesitamos. Es como el vaso de agua. O sea, a mí, yo no voy a tener envidia porque Santa Teresa de Jesús esté ahí arriba y yo esté un poquito más abajo, pero yo voy a estar lleno hasta el tope de la gracia de Dios, de la del reino. O sea, vamos todos a estar llenos, satisfechos al máximo, de acuerdo cuando estemos en el reino de los cielos. Por supuesto que habrá otros que estarán más arriba. A mí no me importa, pero yo voy a estar contento y feliz porque yo estoy saturado hasta arriba. Gracias, Rafael, me queda claro porque sí, yo me ponía a pensar, decía, si estas personas que han cometido en la historia de la humanidad esos grandes magnicidios, y en un momento dado, eso no podemos nosotros juzgar, en un momento dado llegó de todo corazón a arrepentirse, el Señor le perdona, Claro, pero no sería, yo veo desde mi punto humano, ¿no? No sería justo que éste estuviera en la misma posición que el Padre Pío, que tuvo una por vida de supuesto. El sacrificio. asunto es que tú coges diferentes contenedores de líquido, un cubo, un galón, un vaso, y los llenas de agua. Todos van a estar llenos. Ujú. Entonces, a lo mejor San Agustín es un galón y va a estar lleno hasta arriba. Pero yo soy un vaso, pero yo voy a estar lleno hasta arriba. A mí no me va a faltar nada. Es de acuerdo como yo soy. Y ya estoy satisfecho a plenitud. Gracias, Rafael. Muy bueno el ejemplo, hermano Rafael. Yo nunca lo había pensado así, pero eso tiene mucho sentido común. Nosotros solamente nos podemos llenar de acuerdo a nuestro tamaño y quizás muchas veces, voy a hablar de mí, muchas veces quizás yo juzgo a las personas esperando que hagan tan igual o mejor que yo cuando ese no es la capacidad o el talento, usando las palabras de la Biblia. Eso no es el talento que el Señor nos ha dado. Así que ese es un buen ejemplo para mantenerlo siempre en mente. Con respecto a, si me permite, a lo que nos dijo el hermano Carlos, cuando estamos comparando quizás la entrega del Padre Pío y la entrega de una persona que comete suicidio a último momento y su arrepentimiento, pues ahí aplicamos nuevamente lo que usted nos acaba de decir. Y yo pienso que quizás en algún momento yo también he sufrido ese problema de decir, pero ¿cómo va a ser si el Padre Pío lo que hizo y con este tipo que se acaba de arrepentir a último minuto, pero estoy yo ya cayendo en ese momento en cuestionar la justicia divina? ¿Verdad? Entonces Exactamente. yo estoy cometiendo en ese momento un pecado gravísimo, porque ¿quién soy yo para juzgar al Señor? Igual Exactamente. como nos dijo el Evangelio. Exactamente. Entonces, sí, tengo que tener muchísimo cuidado. No puedo juzgar, no puedo y menos juzgar la justicia del Señor. La primera Acuérdate que el lectura, Señor nos cultiva sí, y arranca de sí. nosotros la mala hierba. Lo que decía San Agustín, Fue la señal. yo le doy culto a Dios, Se pero fue Dios nos eso, cultiva a pero sí nosotros, se escucha, ellos No escuchan. sé. arrancando la mala Sí. hierba y sembrando en nosotros la buena hierba. No sé si es mi internet o no sé si es la internet del hermanito Carlos, que por rato se me va la comunicación y no escucho. Pero te estoy oyendo De todas maneras, completamente, quería también Marce. completar con la primera lectura, un buen ejemplo del consuelo que nosotros pecadores arrepentidos tenemos y esperanza de que el Señor pues nos va a perdonar aunque nos arrepintamos en el último momento. Es el perdón, recibimos siempre el perdón divino. Y ahí el primer Exacto. ejemplo a quien tenemos que tener siempre presente es a Dimas, el buen ladrón.
arrepintiéndose después de lo malo que había hecho, pero se arrepintió a último momento y el Señor le dijo, estarás conmigo en el paraíso. Fue probablemente el primer residente de la promesa del Señor al arrepentirse. Exactamente. Bueno, esa es mi Invocó participación. el nombre del Señor. Acuérdate de mí. Acuérdate. Hermano Rafael, yo le quería Dime. preguntar sobre ese ejemplo que dio sobre el denario, ¿no? Y la persona que contrata a un trabajador y después se queja, ¿no? Y mire, cómo resulta cierto, porque en los primeros años que yo estuve acá, como no conocía mucho, me contrataron y yo hacía más de lo que habíamos quedado, ¿no? En la entrevista. Y siempre las personas con las que me encontraba, al tomar el bus me decían que por qué yo lo permitía, ¿no? Y yo decía, pero si yo lo acepté, ¿no? Yo acepté, me dijeron, esto lo vas a hacer, pero conforme pasaban los años, me fueron aumentando el trabajo, ¿no? Y el salario quedaba igual. Pero ahora yo me pongo a pensar, digo, bueno, si yo acepto el trabajo es porque, bueno, o si no, o me salgo o me quedo. Ya, La decisión es mía, ya. ¿no? La decisión es mía de ver eso, de la solución, no sé, pero viendo el evangelio, yo digo, bueno, ¿cómo tiene razón? A veces yo me puedo quejar mucho y ya es mi decisión, ¿no? Pero aceptar la palabra, ¿no? De la persona, en este caso, ¿no? De, como dice que él los contrató y, bueno, es lo justo, ¿no? Es lo justo. Exacto. ¿No? Claro, no quejarse, ¿no? Entonces yo a veces digo, ¿qué será que yo estoy, tan mal estoy, ¿no? Porque me decían que cómo era posible, que no me daba cuenta, que abusan de mí y tanta cosa, ¿no? Pero yo me sentía bien, ¿no? En ese sentido, yo aceptaba todo, ¿no? Decía, bueno, no tengo dónde ir y ya me quedo y me adapté a eso, me acostumbré así a esa forma de ser y bueno, después de muchos años estoy teniendo mi recompensa, hermano Rafael. Ya. Y muy buena, sí, Gloria a Dios. gracias. ¿Alguien más, Carlos? Sí, adelante. Tenemos 10 minutos para continuar preguntando. Revise, Marce, no le escuchamos. Está bloqueado su micrófono. Hermanito, no, yo ya participé. Listo, listo. No oigo nada. Sí, te estamos escuchando. No está participando en este momento. Quería también aclarar. Siga, señora Mira, Alicia. ahí hay una Siga. persona. Sí. Eh, lo, lo expuesto sobre la palabra de nuestro Señor me trae a la mente una expresión que generalmente uno emite, un juicio de alguien que ha cometido una falta y que uno en ese momento, o por lo menos yo creo que yo lo he hecho también en algunas oportunidades, se convierte en juez expresando que X persona no tiene perdón de Dios. Exacto. Ajá, Yo no soy nadie entonces para juzgar a nadie. no soy nadie para juzgar a nadie. Entonces a veces uno piensa que no cometió esa falta en contra de sus padres, no ayudó a su hijo, se suicidó, inclusive hemos llegado a pensar que ya no tiene perdón de Dios, que va derechito pues allá al infierno. Y resulta ser que esto nos aclara y nos abre
el conocimiento en cuanto a que el perdón de nuestro Señor es infinito si tú te Exacto. arrepientes en el último momento. Exactamente. Entonces, sí, entonces me lleva a la reflexión de no ponerme en ese plan de juzgar a nadie. Exacto. Primero, no conocemos las razones de su actuación, y segundo, no conocemos su corazón y su arrepentimiento en ese momento. Exactamente. Es importante. Exacto. Solamente Dios conoce el interior de la persona. Solamente Dios. Nada más. Hermano Rafael, Sí. voy a ponerme aquí en controversial. La primera lectura nos enseña eso, ¿verdad? El Señor nos puede perdonar en el último segundo de nuestra vida, en el último aliento de nuestra vida. Sin embargo, nosotros tenemos que tener cuidado. No es que, porque sé que el Señor me va a perdonar, que al último momento cuando me arrepienta, y pues por lo tanto puedo vivir como me dé la regalada gana, haciendo la maldad que yo quiera, porque sé y confío que el Señor me va a regalar. Y eso también está mal, ¿verdad? Porque eso es tener conocimiento de causa y tratar de mentir al Señor y decir, bueno, pues yo hago lo que quiero y al final me arrepiento y ya está, me voy directito al cielo. Eso está lo veo yo muchísimo más mal, porque ya estoy haciendo mintiendo y haciendo todo lo malo con conocimiento de causa y queriendo engañar o mislead al Señor para que al final me perdone. Eso está sumamente mal. Vamos a ver una cosa. Es una forma de mal. pensar como yo pienso y como piensa Dios. Dios piensa distinto a como pensamos nosotros. Te voy a poner un ejemplo en cuanto al propósito de la enmienda en la confesión. Un ejemplo que pone un confesor, por ejemplo. Un señor va y se confiesa de que se ha robado 5 gansos. Bueno, el sacerdote le dice, bueno, bien, pero tienes que devolverlo. O sea, el propósito de la enmienda es que tú no te puedes quedar con esos gansos. Estás pidiendo perdón. Y aparte de eso, cuando el sacerdote le va a dar la absolución, él dice, no, pero espera un momento, porque mañana me voy a buscar el otro ganso que se me quedó, que no me lo llevé. El interior de la persona solamente lo conoce Dios. Esa persona que tiene esa actitud que dice, bueno, yo voy a vivir mi vida loca y al final me arrepiento y voy para el cielo. El Señor sabe lo que está pasando en tu corazón. Yo no lo sé, ni lo puedo saber, pero el Señor sí lo conoce. Esa es la parte interesante. Yo desde el punto de vista puedo decir esto. Bueno, eso a lo mejor estaba pensando esto y después, pero yo no sé lo que pasó. El Señor sí sabe lo que hay verdaderamente, el sentimiento y la actitud que tú tienes en un momento determinado. Yo no creo que cuando Dimas dijo, acuérdate de mí cuando llegues al cielo, no creo que él pensara, bueno, si me bajan de la cruz y me perdonan, pues voy a seguir haciendo maldades. No, yo no puedo jugar de acuerdo conmigo, con el pensamiento mío que es limitado. El pensamiento de Dios es ilimitado. Llega a lugares que yo no puedo llegar, que solamente Dios puede llegar al interior de la persona. Y el Señor sabrá exactamente lo que la persona está pensando. O sea, la misericordia de Dios no es un pase para yo pecar. Cuidado. Sino que es un pase para yo acercarme al Señor y cambiar de mentalidad. Lo de Dimas es bastante importante analizar. Dimas creyó en Jesús, creyó que él era el Mesías y además también creyó que había vida eterna. Exacto. Que había un reino. El otro maldijo hasta el final. El otro ladrón. Estuvo maldiciendo al final. No. Son dos actitudes.
Rafael, nosotros a veces decimos, hay una frase que dice, cuando me muera o algo me pase, que nos encuentren confesados, ¿no? Cuando hacemos algo malo. Cuando hacemos algo malo, que Dios me encuentre confesado, porque tú no sabes el día ni la hora que te vas a ir de este mundo. Exactamente. Entonces, y hay una frase que dicen los católicos, siempre lo escuché desde que, ¿no? Que Dios nos encuentre confesados. O sea, con perdón, ¿no? Que reconozcamos nuestras culpas, me imagino yo, en ese sentido. Y reconocer Mira, que Él te puede perdonar. ahí hay otro caso aparte de Dimas, el centurión romano, Ujú. el que con la lanza atravesó el costado de Jesús cuando ya estaba muerto, pero metió la lanza y lo atravesó. Y entonces salió agua y sangre. Y la expresión que él dijo, ¿cuál fue? Jesús mío. Verdaderamente este es el Hijo de Dios. Pues, Eso le valió para entrar en el reino de Dios. Cuando tú vas a San Pedro, el altar papal está debajo de la cúpula y hay 4 esquinas. En una está la Verónica, en otra está Santa Elena, que fue la que trajo la cruz. Aquí estaba San Andrés y aquí está el centurión romano con la lanza. Como una persona que alcanzó el reino, era ateo, porque era un centurión romano. No creía en nada, era politeísta, tenía varios dioses. Pero en ese momento, cuando él atravesó el costado y salió agua y sangre, dijo verdaderamente, hizo un acto de fe. Este era el Hijo de Dios. En ese momento de su vida. Y parece que siguió ya entonces activo dentro de la comunidad, porque ahí lo tienen puesto, ahí está la estatua de él con la lanza. por favor, señora Miriam. Sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, del Amén. Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu de Dios, te damos gracias por habernos traído en esta mañana, todos los que estamos presentes. Tú lo llamaste, Señor, y hemos podido aprender de tu palabra y nos hemos acercado más a ti, cada uno de nosotros, según nuestra situación. Te damos gracias por esta mañana, por el hermano Rafael y por todos los que están presentes. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Bendita tú eres eres, entre todas las mujeres y y bendito es bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dios mediante, nos vemos en octubre 14 y 28. Gracias por acompañarnos y a ustedes, hermanos, que nos siguen en YouTube y Facebook. Les animamos a que continúen acompañándonos. Bendiciones. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.